Hola, soy Jennifer, una mujer de 35 años que recientemente pasó por un divorcio. El final de mi matrimonio me tomó por sorpresa, ya que alguna vez creí que era la relación más satisfactoria de mi vida. Sin embargo, con el tiempo, me di cuenta de que nuestra unión tenía grietas que no podía ignorar. Ahora me gustaría compartir nuestro viaje, desde cómo comenzó todo. John y yo nos conocimos a través de un amigo en común, y nuestra conexión fue instantánea. Él era encantador, atractivo y tenía una personalidad magnética. Salimos durante 3 años antes de decidir casarnos. Durante nuestra relación, las cosas parecían fluir sin problemas. Compartíamos valores comunes y nos esforzábamos por satisfacer las necesidades del otro. Pero había un obstáculo significativo: los padres de John, Mary y Kevin. La primera señal de problemas llegó temprano, cuando John me llevó a conocerlos. Me recibió una escena incómoda: 3 platos en la mesa, para John, Mary y Kevin. No había uno para mí. Me sentí humillada, pero lo dejé pasar y tuve que pedir un plato yo misma. Durante la cena, hicieron comentarios hirientes y fueron despectivos. Y John se quedó ahí, en silencio, mirando hacia atrás. Ese momento fue una advertencia de los problemas más grandes que plagarían nuestro matrimonio. Pero me aferré, esperando que John me defendiera. No lo hizo. Después de esa incómoda noche, esperé a que John lo mencionara, que se disculpara o al menos reconociera lo mal que me sentí, pero no lo hizo. Frustrada, finalmente lo confronté. Le dije cuánto me había faltado al respeto, y su reacción fue sorprendentemente indiferente. Lo minimizó, diciendo que estaba cansado y quería dormir. Cuando insistí, expresando lo herida que estaba porque no se había puesto de mi lado, John se defendió, diciendo que no podía faltarles al respeto a sus padres en su propia casa. Sentí una oleada de ira. ¿Faltarles al respeto?, pregunté. ¿No pudiste siquiera pedirles que fueran decentes conmigo? Una advertencia hubiera sido agradable. Mis padres son diferentes, dijo, y alzar la voz hubiera sido despectivo. ¿Y todavía los defiendes? ¿No te importa cómo me sentí en ese momento? ¿Podemos hablar de esto más tarde? Me voy a la cama. Buenas noches. Me quedé ahí, sintiendo una aguda punzada de traición. Era evidente que no sentía remordimiento. Esperaba que tal vez se sintiera avergonzado y no supiera cómo manejarlo, pero en el fondo sabía que algo estaba mal. A la mañana siguiente, John actuó como si nada hubiera pasado. Yo seguía enojada, así que no le hablé durante una semana, esperando que se disculpara. Esa disculpa nunca llegó. Me di cuenta de que no valía la pena perder mi matrimonio por esto, así que enterré mis sentimientos. Dejé de lado el dolor y volví a hablarle, pero las cosas habían cambiado. Sin discutirlo, nunca volvimos a la casa de Mary y Kevin, y los evité tanto como pude. La próxima vez que los vi fue en nuestra boda. Mantuve mi distancia, pero eventualmente se acercaron a felicitarnos. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a hablar de nuestros planes de luna de miel. Cuando mencionamos Hawái, ofrecieron pagar un viaje a París en su lugar, con la condición de que fueran con nosotros. Por más tentador que sonara, quería tiempo a solas con John, no un viaje familiar. Sintiendo la presión, me excusé y fui al baño, incómoda con toda la situación. ¿No se supone que una luna de miel es para crear momentos especiales juntos? Aunque Hawái no era París, seguía siendo un lugar hermoso que siempre había soñado visitar. Lo que me molestaba no era el destino, sino el hecho de que John tomó la decisión sin consultarme. Traté de sacudirme la decepción y disfrutar la recepción, pero el ambiente ya se había estropeado. Soporté el resto de la noche y el silencioso camino a casa, demasiado agotada para siquiera comenzar a explicar cómo me sentía. La incomodidad persistió a la mañana siguiente, y decidí hablar con John sobre ello. Compartí mis preocupaciones sobre la luna de miel, explicando que no se trataba de rechazar París, sino del hecho de que no habíamos tomado la decisión juntos. Le dije lo importante que era para nosotros planear algo especial solo para nosotros, pero John lo minimizó, enfatizando lo generosos que eran sus padres al ofrecer el viaje y lo increíble que era la oportunidad de ir a París. Frustrada, intenté nuevamente explicar que no se trataba del destino, se trataba de la falta de comunicación entre nosotros. A pesar de mis preocupaciones, John las desestimó, insistiendo en que estaba pensando demasiado y arruinando una maravillosa oportunidad. Sintiendo dolor y falta de apoyo, acepté de mala gana seguir con el plan de sus padres, aunque enterré mis reservas. Un mes después, comenzó nuestras vacaciones. Nos encontramos con Mary y Kevin en el aeropuerto, y para mi sorpresa, eran inusualmente amables. No podía creer el cambio en su comportamiento, así que me mantuve a la defensiva. Durante la primera semana en Italia, continuaron con la amabilidad, y esperé con cautela que las cosas pudieran ser diferentes.
pero poco a poco, volvieron a sus viejas costumbres. Comenzaron a hacer comentarios sarcásticos sobre mi ropa, cuestionando por qué usaba ciertos atuendos. Algunos días, incluso me excluían de sus planes, calificando mi vestimenta como demasiado embarazosa para los lugares a los que querían ir. A medida que las semanas avanzaban, me sentía cada vez más aislada. Con 3 semanas más de este viaje por delante, hice todo lo posible por adaptarme, vistiéndome más modestamente e incluso ganando elogios de los locales, pero nada parecía satisfacerlos. Mary y Kevin comenzaron a llevar a John en salidas sin avisarme, dejándome sola en el hotel. Luego vinieron los comentarios pasivo-agresivos sobre mi peso y mis hábitos alimenticios. Si pedía algo que no fuera ensalada, Mary hacía comentarios sarcásticos al respecto, mientras ella misma disfrutaba de comidas más pesadas. A través de todo esto, John se sentaba en silencio, a veces incluso conteniendo la risa. Contaba los días hasta que pudiéramos volver a casa. Pasar tiempo con John y sus padres se volvió insoportable. Me criticaban y menospreciaban sin cesar, y John simplemente se quedaba ahí, ignorándolo todo. Sabía que tenía que hablar con él sobre ello, pero cada vez que intentaba sacar el tema, él desestimaba mis preocupaciones o evitaba la conversación por completo. En nuestro último día, tomé la iniciativa de reunir nuestros pasaportes y boletos para el vuelo de regreso. Cuando le pregunté a John dónde estaba mi boleto, se encogió de hombros y dijo que no lo tenía. Su respuesta no me pareció correcta, pero estaba demasiado mentalmente agotada para entender la situación. Fui a la habitación de Mary y Kevin, esperando que tuvieran mi boleto. Cuando le pregunté a Mary sobre nuestra salida, mencionó casualmente que ella, Kevin y John se irían en 3 horas. Me quedé atónita. ¿Qué hay de mi boleto?, pregunté. Oh, olvidamos comprar uno para ti, respondió Mary, como si no fuera gran cosa. Choqueada y molesta, le insistí sobre cómo podían olvidar algo tan importante. Mary lo minimizó, diciéndome que no me preocupara, que comprarían mi boleto por separado, pero algo en toda la situación no se sentía bien. Desahogué mi frustración a John sobre ser ignorada, insistiendo en que no podía seguir apoyando a sus padres a mi costa. Cuando busqué ayuda con la situación del boleto, la madre de John insistió en que lo resolviera sola, intensificando aún más la tensión. John estaba atrapado entre su lealtad a sus padres y nuestra relación, dejándolo sin un camino claro hacia adelante. Al final, decidió ir a Turquía con ellos, dejándome a encontrar mi propio camino a casa. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. Al salir de su habitación, le supliqué a John que no me abandonara, pero él se dio la vuelta, visiblemente avergonzado. Me explicó que sus padres habían financiado el viaje con sus ahorros de jubilación y que sentía que no podía faltarle al respeto. Aunque estaba horrorizada, no podía ignorar lo irrespetuosos que estaban siendo sus padres conmigo. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras lo veía empacar, su mirada apenas cruzándose con la mía, sin ofrecer disculpas ni siquiera una sugerencia para cubrir mi boleto de regreso. La urgencia de armar un escándalo era fuerte, pero me sentía demasiado humillada para actuar. Cuando llegó el momento de irse, John caminó con la cabeza baja, mientras Mary y Kevin se despidieron con alegría. Me quedé furiosa y sola en un país extranjero. Después de soportar sus comentarios y el silencio de John durante todo un mes, había llegado a mi punto de quiebre. La venganza de repente parecía una necesidad convincente, y sabía exactamente cómo lograrla. Descubrí que la estabilidad financiera de John había venido a costa de la jubilación de sus padres. Su hipoteca era asumible y ellos se la habían transferido cuando él se volvió estable. Ahora, estaban ahogados en deudas y la casa estaba al borde de la ejecución hipotecaria. John me nominó como la próxima dueña, citando mis mayores ingresos y excelente crédito. Llamé a mi mejor amiga Nancy, cuyo esposo, Benjamin, se especializaba en derecho de propiedad. Durante una llamada de FaceTime, trazamos un plan, detallando cómo había sido la única responsable de pagar la hipoteca desde la nominación de John. Al principio, acepté su falta de contribuciones, pensando que se merecía un poco de comodidad financiera, pero después de 7 meses de su neglecto, lo confronté, solo para ser recibida con acusaciones de celos por su estilo de vida. Era hora de tomar el control. Antes de la hipoteca, tenía mi propia vida y debería haber visto las señales de alerta sobre el carácter de John. Hablar con Benjamin me abrió los ojos a la absurdidad de mi situación. Expresó su incredulidad de que no hubiera reconocido la verdadera naturaleza de John antes de casarme con él. Admití que estaba cegada por el amor. Benjamin señaló la locura de que John dependiera de mí para pagar su casa y me aconsejó sobre los siguientes pasos. Me aseguró que transferir la casa a mi nombre sería sencillo, dada mi historia de pagos. Se ofreció a manejar los aspectos legales, incluso preparando un aviso de desalojo.
agradecida por su apoyo. Me prometí a mí misma estar más alerta en el futuro, sabiendo que John y sus padres tendrían una larga escala en Turquía. Planeé mi movimiento con cuidado. Tenían la intención de quedarse en un hotel del aeropuerto en Estambul, y aunque al principio esperaba el viaje, ahora lo veía como una oportunidad para entregarles el aviso de desalojo a su regreso. Reservé un vuelo de regreso, teniendo suerte de encontrar uno que salía en solo un par de horas. El viaje fue un borrón de lágrimas mientras lidiaba con la realidad de mi vida. A pesar de mi amor por John, él no se molestó en ver cómo estaba. La idea de desalojarlos me trajo una fugaz sensación de satisfacción. Imaginé su situación: 3 adultos apretujados en nuestro pequeño departamento, que estaba a punto de perder su contrato de arrendamiento. Pero cualquier simpatía desapareció rápidamente al recordar cómo me habían abandonado sin pensar en mi regreso. Si podían tratarme así, no tenía ningún remordimiento por tomar medidas decisivas. Tan pronto como aterricé, puse mi venganza en marcha. Revisando el estado de vuelo de John y sus padres, vi que partirían en 3 horas. Impulsada por la adrenalina, fui directo a la casa de Mary y Kevin, usando la llave de repuesto escondida debajo de la alfombra. Entré y los desperté. Mi siguiente paso fue encontrar al mejor abogado de divorcio cercano e iniciar el proceso. Llamé a Nancy, y ella y Benjamin vinieron a apoyarme mientras firmaba los documentos para eliminar el nombre de John de la propiedad y finalizar el aviso de desalojo. Ver a mis amigos sacó a la luz emociones que había enterrado desde que llegué a casa. Era difícil estar de regreso en un lugar lleno de recuerdos de John, pero su presencia me permitió liberar mis sentimientos reprimidos. Después de que se fueron, revisé el vuelo de John y vi que les quedaba alrededor de 1 hora antes de abordar. Queriendo parecer compuesta, tomé una breve siesta, logrando descansar por unas 12 horas. Cuando desperté, me preparé rápidamente y fui a la oficina del abogado de divorcios para recoger los papeles. Al regresar, solo tenía 1 hora antes de que John y sus padres volvieran. Mi corazón latía con fuerza a medida que se acercaba su llegada, pero me armé de valor para lo que estaba por venir. Cuando entraron por la puerta, su sorpresa al encontrarme en su casa era palpable. Ignorando sus preguntas, declaré audazmente mi intención de que se fueran. Su confusión rápidamente se convirtió en alarma, con Mary y Kevin exigiendo una explicación. Les informé con calma que quería que se fueran porque la casa ahora era mía, explicando que había estado pagando la hipoteca durante el último año. John, claramente sorprendido, intentó desviar la culpa, afirmando que creían que él estaba manejando los pagos. Contrarresté sus excusas, revelando que él me había nominado como la propietaria y exponiendo su engaño. La sorpresa en sus rostros confirmó que mi plan había funcionado, y sentí una oleada de empoderamiento al mantenerme firme en recuperar lo que era legítimamente mío. Dejé claro que John estaba excluido de la propiedad debido a su constante falta de contribución, solidificando mi reclamo sobre la casa. Les pedí firmemente que desocuparan el lugar, ignorando sus súplicas y protestas. Estaba resuelta, advirtiéndoles sobre la posible intervención de la policía si se negaban a irse. Justo antes de que se marcharan, le entregué a John los papeles del divorcio, expresando mi negativa a quedarme con alguien que me había explotado y no me había apoyado cuando más lo necesitaba. A pesar de sus desesperados intentos por disculparse y suplicar otra oportunidad, el daño emocional era demasiado profundo para la reconciliación. Verlos irse me llenó de satisfacción, aunque sabía que sanar del dolor y la traición tomaría tiempo. Había recuperado el control de mi vida. Me negaba a permitir que John y sus padres dictaran mi felicidad. Esta fue mi victoria definitiva. En los meses siguientes, John intentó impugnar el divorcio, pero rápidamente retrocedió al darse cuenta de la carga financiera que eso implicaría. La última vez que supe, habían buscado refugio con familiares mientras intentaban encontrar un lugar que pudieran pagar. Mary y Kevin volvieron a trabajar para mantenerse, aunque fue desalentador verlos luchar. Sirvió como una lección para ellos sobre meterse con alguien que alguna vez ofreció una mano amiga. Desde que me separé de ellos, mi vida ha florecido con mayor felicidad. Ocasionalmente, resurgen recuerdos de sus acciones, pero encuentro consuelo en la satisfacción de haber tomado una posición y reclamado mi vida.